El sacerdocio y el obispado. Prólogo. El sacerdocio es un servicio dado gratuitamente por Dios. Es un don celestial. El sacerdocio tiene un carácter sagrado altísimo por varias razones. El poder de celebrar la divina liturgia y de ofrecer la santa oblación no sangrante es el privilegio más importante ofrecido a los hombres y dado a los sacerdotes. Es un privilegio tan grande que no fue dado aún a los ángeles. El poder de la absolución de los pecados, de atar y desatar, es el mismo poder que fue dado de Dios Padre al Hijo y por él a los sacerdotes. Esos dos poderes reflejan suficientemente la dignidad y el honor altísimo de este ministerio. Según la fe ortodoxa, Cristo es el único sacerdote, pastor y maestro de la Iglesia. Solo Él guía y gobierna a su pueblo. Solo Él perdona los pecados. Solo Él realiza nuestra comunión con Dios, su Padre. También, de acuerdo a la fe, Cristo no abandona jamás a su pueblo. Permanece con su Iglesia como su cabeza única y viva. Cristo está presente y activo en la Iglesia por el Espíritu Santo. El sacramento del sacerdocio es la garantía objetiva de la presencia permanente de Cristo con su pueblo. Los obispos, sacerdotes y diáconos de la Iglesia no tienen otra función o servicio excepto que manifestar la presencia y acción de Cristo a su pueblo. Los sacerdotes del Nuevo Testamento no tienen su propio sacerdocio, independiente del sacerdocio de Cristo. Al igual que la Divina Eucaristía, celebrada en la Iglesia, es la participación al sacrificio del Gólgota. Así también, el sacerdocio de la Iglesia es la participación al sacerdocio de Cristo, que es único. Los sacerdotes de la Iglesia son los diáconos y administradores de los misterios del único arcipreste, como se menciona en la primera de Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 9, en la primera de Tito, capítulo 1, versículo 7, y en la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Institución del sacramento. El mismo Señor Jesucristo eligió primero a los apóstoles, que fueron asistidos por obispos, presbíteros y diáconos. Luego, estos mismos se convirtieron en sucesores de los apóstoles. Solo a ellos, Cristo les dio la autoridad de administrar los sacramentos, de pastorear las almas y de instruir a los fieles, lo que realiza la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Tal como los apóstoles recibieron el don especial de Dios de ir y hacer discípulos a todas las naciones, en Mateo capítulo 28, versículo 19, y manifestar a Cristo a los seres humanos en todos los aspectos de su persona y obra. Así también el clero de la Iglesia recibe el don del Espíritu de Dios para mantener y manifestar la presencia y acción de Cristo en la Iglesia. El sentido del sacramento. La vocación del hombre antes de la caída fue la de reinar sobre toda la creación, como se menciona en Génesis capítulo 1, versículo 28, ofreciéndola a Dios como un sacrificio de acción de gracias y permitiéndole participar en la santidad de Dios. Pero la caída del hombre lo desvió de esta vocación y su relación con la creación cambió a una relación de consumidor, pues la domina para su propio interés en lugar de ofrecerla a Dios. Por ello, el bautismo restituye esta desviación e implanta al hombre en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, por las cuales se realizó la restauración de la humanidad caída. El Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, que se entregó a sí mismo como un sacrificio puro una vez y para siempre, quien siendo el único sumo sacerdote, se ha sentado a la diestra de Dios, como se menciona en Hebreos capítulo 10, versículo 12. Y es el mediador de un nuevo pacto, como se menciona en Hebreos capítulo 9, versículo 15, entre Dios y el hombre. Todos los creyentes participan en el sacerdocio de Cristo,
Cada bautizado es llamado a entregarse como una ofrenda a Dios, tal como el Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo en la cruz como un sacrificio por muchos. Así pues, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 9. Los presbíteros que ministran la asamblea de los creyentes comparten con todos ellos el sacerdocio real de Cristo, pero tienen además una gracia especial, la del sacerdocio. Esta gracia los establece como pilares en la iglesia, que no es nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo, siendo pastores, maestros y cuidadores de las almas. El mismo poder de la palabra hace al sacerdote digno y agraciado por la nueva bendición, apartándolo de la numerosa asamblea, el pueblo. Antes de su ordenación era uno de muchos, uno de entre todos los fieles, pero ahora, una vez que se le ha dado la gracia, se ha convertido en presbítero, maestro de la fe e iniciado en los misterios. San Gregorio de Niza, sobre la Epifanía. El sacerdocio es un ministerio especial en la Iglesia y es un privilegio que pertenece a personas selectas, quienes por medio de la imposición de manos del obispo y la opción del Espíritu Santo se convierten en siervos del Santísimo y obtienen toda la potestad y responsabilidad que el Señor Jesucristo dio a sus apóstoles. Gozan de ella en diferentes grados para enseñar y pastorear el pueblo de Dios. La sucesión sacerdotal. La gracia divina, otorgada a través del sacramento del sacerdocio, es la misma dada por el Señor Jesús a sus apóstoles. Los apóstoles y sus sucesores establecieron sacerdotes y obispos en las iglesias, como se dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 23, por el mismo poder divino que ellos recibieron del Señor Jesús. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, como menciona en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Solamente aquellos que han recibido canónicamente la gracia del sacerdocio pueden ejercerlo. Nadie puede constituirse a sí mismo como sacerdote. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 29. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hebreos capítulo 5, versículos 4 y 5. El clero se encarga del cuidado pastoral del pueblo de Dios, y los fieles deben obedecer a sus pastores, por los cuales son bendecidos y santificados. En cada cuerpo existen dos partes. Una parte gobierna y reina, y la otra es gobernada y dirigida. De la misma manera, en la Iglesia, Dios ordenó que los creyentes asuman los deberes que recibieron de sus padres por la palabra y ejemplo, y que formen una grey obediente. Y los clérigos deben ser pastores y maestros para la perfección de la Iglesia. Así, todos unidos e integrados por el vínculo del Espíritu, forman un cuerpo perfecto y digno de Cristo, nuestra cabeza. San Gregorio el Teólogo,
Tercera homilía. Desde los primeros siglos de la era cristiana, los padres de la Iglesia, sobre todo los apologistas, hicieron un marcado énfasis en el principio de la sucesión apostólica, como demostración de la legitimidad y autoridad de la Iglesia ante las sectas cismáticas emergentes. Y también nuestros apóstoles conocieron por nuestro Señor Jesucristo que habría de haber emulación por el episcopado. Por esta razón, con pleno conocimiento de lo que había de suceder, establecieron a los susodichos y dieron para lo sucesivo la norma de que cuando ellos murieran, otros hombres probados les sucedieran en el ministerio. San Clemente de Roma. Es necesario, por lo tanto, y eso es lo que ya hacéis, que no hagáis nada sin el obispo, y que seáis sumisos también al presbiterio, como si fueran los apóstoles de Jesús, nuestra esperanza, en el cual seremos encontrados, supuesto que vivamos con él, del mismo modo que todos respeten a los diáconos como respetarían a Jesucristo, así como respetan al obispo, pues es una imagen del Padre, y a los presbíteros como al consejo de Dios y al colegio de los apóstoles. Sin estos no se puede llamar iglesia, dice San Ignacio de Antioquía. Pasemos ahora a ver las órdenes sacerdotales. Las órdenes clericales son tres: obispo, sacerdote y diácono. Desde el principio, estos tres rangos fueron claramente distinguidos el uno del otro. Ciertamente, el Nuevo Testamento equipara en principio los términos obispo y presbítero, como aparecen en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 17 y 28. Pero esto no significa que en la Iglesia Apostólica no había tercer grado del sacerdocio. Clemente, obispo de Roma, habla de sacerdotes y arciprestes y conecta la realidad de la Iglesia a la realidad de la Santa Biblia. Y daré a sus gobernantes la paz y a sus obispos justicias, dice el profeta en Isaías capítulo 60, versículo 17. Clemente se refiere a este versículo y subraya las funciones específicas del arcipreste, de los sacerdotes y los levitas, que serían los diáconos. San Ignacio de Antioquía distingue los tres grados de sacerdocio y subraya: les exhorto a que pongan empeño por hacerlo todo bajo la presidencia de su obispo, como el símbolo de Dios, y los sacerdotes como el colegio de los apóstoles, y los diáconos, a quienes amo, como encargados del servicio de Jesucristo. San Ignacio de Antioquía. Carta a los Magnesianos. Según esta percepción, fuera del obispo hay solo reuniones heréticas. San Policarpo menciona que la enseñanza de San Ignacio es la enseñanza de la Iglesia del primer siglo. Pasemos entonces a estudiar a los obispos. Los obispos son los primeros miembros del clero, en cuanto a que ellos tienen la responsabilidad y el servicio de mantener la unidad de la Iglesia en todo el mundo. Esto hace que puedan asegurar la verdad de la fe y la unidad de la práctica religiosa al interior de sus respectivas iglesias y en acuerdo con todas las demás. Los obispos representan a sus iglesias o diócesis frente a las demás iglesias o diócesis, así como representan la Iglesia Universal a sus propios sacerdotes, diáconos y miembros laicos. El oficio del obispo es el principal ministerio en la Iglesia Ortodoxa. La palabra obispo, en griego episcopos, quiere decir supervisor. Es el principal ministro de los santos sacramentos y la imagen de Cristo en la asamblea eucarística, el guardián de la fe y la enseñanza, guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas, educador de los infantes, antorcha en el mundo, para que habiendo educado a las almas que le hayan sido encomendadas en esta vida, se presente sin remordimientos ante tu tribunal y reciba la gran recompensa que tienes preparada para los que han luchado en la predicación de tu evangelio. Es el obispo
el representante delante de Dios y de los seres humanos por la vida de su comunidad eclesial en particular. Cada obispo de la Iglesia Ortodoxa es obispo de un territorio geográfico bien determinado, el cual es llamado diócesis. Generalmente, reciben su título de la ciudad principal de ese territorio. El obispo de una ciudad capital dentro de una región en que hay otros obispos con sus diócesis se llama metropolita o arzobispo. La palabra metropolita simplemente significa obispo de la metrópolis, es decir, de la ciudad principal. El título de arzobispo significa obispo principal. El título de patriarca pertenece al obispo de la ciudad capital de una región en que hay varias otras metrópolis y diócesis. Cuando los obispos de alguna área se reúnen en concilio, como deben hacer de acuerdo a los cánones de la Iglesia, el metropolita es el que preside. Y en el caso de una iglesia nacional o de un territorio grande, es el patriarca el que ejerce este rol. No obstante, nuevamente se debe entender claramente que todos los obispos son sacramentalmente iguales. Sacramentalmente, ningún obispo está por encima del otro. En la práctica, y por razones de índole administrativo, los metropolitas y patriarcas presiden y supervisan sobre áreas mayores que sus diócesis en particular, pero no son superiores ni tienen más poder en cuanto a su oficio episcopal. En la Iglesia Ortodoxa no se considera infalible a ningún obispo, ni tiene poder sobre otros obispos, ni su autoridad es ejercida inmediatamente e independientemente de sus sacerdotes, diáconos o su comunidad en la Iglesia. Todos son servidores de Cristo y su Iglesia. Desde el siglo VI ha sido costumbre en la Iglesia Ortodoxa que los obispos sean elegidos entre los sacerdotes célibes o viudos, y por lo general son del orden monástico. Los sacerdotes. Los sacerdotes de la Iglesia, también llamados presbíteros, son quienes asisten a los obispos en su tarea. En el día de hoy, los sacerdotes normalmente llevan a cabo la función de pastores de iglesias locales o parroquias, función que era propia del obispo en la iglesia primitiva. Los sacerdotes párrocos son la cabeza de sus comunidades parroquiales, presiden la celebración de la liturgia, enseñan, predican, aconsejan y administran los sacramentos, pero siempre bajo la autoridad del obispo, pues el sacerdote no hace nada sin el permiso de éste. Los sacerdotes en la iglesia son designados por el obispo y pertenecen a las comunidades parroquiales a las cuales fueron asignados, pues su función es el servicio. Nadie recibe el don del sacerdocio a título individual o personal. El sacerdote no puede ejercer sino bajo la jurisdicción de su obispo y en su propia comunidad. Sin el antimencio, el sacerdote no puede celebrar legítimamente, ni su comunidad puede ser considerada iglesia. En la Iglesia Ortodoxa, un varón casado puede ser ordenado al sacerdocio. Debe ser el primer matrimonio tanto para él como para su esposa. La práctica de la Iglesia, por lo general, no permite a un sacerdote ordenado casarse y seguir en sus funciones ministeriales, ni a un viudo volverse a casar. Los diáconos. Originalmente, los diáconos de la Iglesia asistían al obispo dentro del servicio a la comunidad y las obras de caridad. Sin embargo, en los siglos recientes, el diaconado se ha vuelto una función exclusivamente litúrgica, en la que el diácono ayuda en la celebración de la divina liturgia y otros oficios de la Iglesia. Es el servidor de los sacramentos de Cristo. No celebra los santos sacramentos ni los oficios divinos, sino que
ayuda en su celebración. Se convierte en los ojos del obispo y es el asistente del sacerdote en los servicios. Actualmente, los diáconos no solamente asisten al obispo y al sacerdote en los oficios litúrgicos, sino que ayudan o dirigen programas de educación para la juventud, visitan a los enfermos en los hospitales, realizan trabajo misionero y tareas de bienestar social. La práctica de la Iglesia respecto al matrimonio para los diáconos es igual que la de los sacerdotes. Rangos clericales derivados. Existen otros rangos clericales junto a los tres principales órdenes sacerdotales: archidiácono, dentro del orden del diaconado; ecónomo o administrador; protopresbítero; y archimandrita, dentro del presbiterado; metropolita, arzobispo y patriarca, dentro del orden episcopal. Estos rangos indican diferentes responsabilidades eclesiásticas, tanto administrativas como pastorales, dadas a quienes las asumen, pero cada rango permanece dentro del orden sacerdotal del que se deriva, es decir, no tiene mayor ni menor rango, pues lo que se deriva de esto es el honor. Rangos clericales menores. Hay otro tipo de rangos de asistencia al clero, el cual es llamado rango clerical menor, que está el subdiácono, el cantor, el lector y el acólito. Los miembros de este grupo no son ordenados, pero distintas oraciones son recitadas para permitir a cada uno de ellos ayudar en los límites de sus oficios particulares, es decir, estos son netamente laicos. La unidad de la Iglesia representada por el obispo. El rango episcopal es superior al sacerdotal y el diaconal, debido a que es establecido especialmente para engendrar a los padres, que son los sacerdotes, porque esta acción es exclusiva de los obispos, o sea, multiplicar a padres espirituales. El segundo rango, el del sacerdote, no puede engendrar padres, pues el lavatorio del nuevo nacimiento engendra hijos para la Iglesia. San Epifanio de Chipre, Tratado contra las herejías. Por esta razón, son exclusivas del obispo las siguientes acciones. Primero, ordenar sacerdotes, imponer las manos y conceder las otras funciones eclesiásticas. Segundo, consagrar el santo crisma. Tercero, consagrar las iglesias y los antimencios. Está prohibido para los sacerdotes y los diáconos el celebrar o llevar a cabo cualquier servicio sin el conocimiento del obispo, porque él es el encargado del pueblo de Dios, quien ha de pedirle cuenta por estas almas. La unidad de los fieles en la Iglesia se realiza para la comunión con el obispo. El obispo está en la Iglesia y la Iglesia está en el obispo, y quien no está en comunión con el obispo no pertenece a la Iglesia absolutamente, nos dice San Cipriano. Miremos ahora hacia la ordenación. El celebrante de la ordenación. Solo el obispo concede la ordenación de los distintos rangos. La consagración de un obispo se efectuará por el patriarca en unión de 2 o más obispos, o en su caso, por 3 obispos nombrados por el patriarca. Un candidato para el diaconado o el sacerdocio será ordenado por su obispo diocesano o por otro obispo a quien se le ha pedido, por carta formal, llevar a cabo dicha celebración. El obispo ordena solamente en su diócesis y no se le permite ordenar en otra sin el permiso del obispo local. Condiciones para la ordenación. Un candidato al sacerdocio, soltero o casado,
debe cumplir con las siguientes condiciones. Primero, la fe ortodoxa. Segundo, una elevada moral y gozar de cualidades físicas y psicológicas dignas del ministerio sacerdotal. Tercero, la edad canónica. Cuarto, un aprobado nivel de educación. Quinto, el haber recibido previamente las órdenes menores conforme a las reglas eclesiásticas. El candidato debe estar libre de cualquiera de los impedimentos para la ordenación. Es una condición que el candidato al sacerdocio esté bautizado, sea ortodoxo y no haya ninguna reserva sobre él con respecto a su fe. Además, que conozca las Sagradas Escrituras y los cánones de la Iglesia. El candidato al sacerdocio debe tener una buena conducta, debe amar a Dios y no tener deficiencias físicas que puedan impedirle celebrar los servicios adecuadamente. La edad mínima para la ordenación al diaconado es de 25 años, para el presbiterado al menos 30 y para el episcopado al menos 33 años. El nivel de educación requerido para el diaconado y el presbiterado es el preparatorio como mínimo. También debe tener un diploma de idoneidad para el sacerdocio de un seminario clerical. Los candidatos al episcopado necesitan tener un título de teología en una facultad teológica ortodoxa. Impedimentos para la ordenación. Un candidato está descalificado para la ordenación sacerdotal si tiene uno o más de los siguientes impedimentos. Primero, problemas mentales, incapacidades físicas o psicológicas que le impidan llevar a cabo los servicios. Segundo, haber negado de la fe o caído en herejías, a menos que se haya arrepentido. Tercero, estar en un matrimonio ilegal. Cuarto, haber cometido intencionalmente un asesinato o haber intentado quitarse la vida. Quinto, ejercer funciones que son prohibidas a un clérigo, por ejemplo, la usura o pertenecer al ejército. El rito de la ordenación. La ordenación es siempre llevada a cabo por la imposición de manos y con la oración. Esa fue la acción de los apóstoles cuando fueron instruidos por el Espíritu Santo para enviar a Pablo y a Bernabé a evangelizar a los gentiles. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, como se dice en Hechos capítulo 13, versículo 3. La ordenación de las 3 órdenes sacerdotales se realiza durante la divina liturgia de acuerdo a lo establecido en el Eucologio. Las 3 ordenaciones se realizan en diferentes momentos dentro de la divina liturgia. El obispo, debido a que es el encargado de la evangelización, es consagrado antes de la epístola y el evangelio, ya que la enseñanza es su responsabilidad. Por otro lado, el sacerdote, encargado de la celebración de la Eucaristía, es ordenado después de la gran entrada con los santos dones, ya que es el responsable del ofrecimiento de la ofrenda. Y el diácono, quien ayuda en la celebración de la Eucaristía, es ordenado después de la consagración de los santos dones y antes de la administración de la Santa Comunión, el servicio de las mesas, porque éste no lleva a cabo el sacramento divino. La ordenación de más de un candidato al mismo rango clerical no se permite en una misma liturgia, y esto se debe a que la ordenación debe hacerse en la parroquia donde el candidato para la ordenación es asignado. Su ordenación marca su delegación personal a la parroquia. Cada presbítero debe ser asignado a una parroquia particular. El sacramento del sacerdocio estampa en el alma del ordenado un sello indeleble de la divina gracia. Por ello, no se permite repetir una ordenación siempre y cuando haya sido canónica a la misma orden sacerdotal.
Como último, veamos el matrimonio del clero. El matrimonio no es un obstáculo para la ordenación al diaconado y el presbiterado. Esta es una antigua tradición eclesiástica. La Iglesia prohíbe en estos casos el abandonar la cohabitación después de la ordenación, porque honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, como se menciona en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Sin embargo, esta separación puede ser asumida con el acuerdo de la pareja, por razones de abstinencia o por el deseo de castidad. Un hombre casado que es candidato al diaconado o al sacerdocio debe ser esposo de una sola mujer. Su esposa no debe ser ni viuda, ni divorciada, ni adúltera, y él mismo no puede haber contraído segundas nupcias. El matrimonio es un obstáculo para el episcopado. La Iglesia afirmó esto definitivamente en el Concilio de Trullo. Por ello, los obispos son elegidos entre los célibes o viudos. La existencia de niños no es un obstáculo para los viudos ser candidatos al episcopado. Cada hombre tiene el derecho de elegir entre el celibato y el matrimonio, pero si elige el matrimonio, debe estar casado antes de su ordenación. No está permitido el contraer matrimonio después de la ordenación sacerdotal. Es necesario enfatizar que el matrimonio después de la ordenación está terminantemente prohibido para diáconos, sacerdotes y obispos. El derecho canónico eclesiástico establece que los clérigos que contraen matrimonio después de su ordenación sean separados de sus órdenes y restituidos al estado de laicos. En los cánones apostólicos se define que a todos aquellos que se han sumado a las órdenes clericales, siendo célibes, salvo a los lectores y cantores, se les prohíbe el casamiento con posteridad. Nosotros confirmamos esta regla y mandamos de ahora en adelante que está absolutamente prohibido para un diácono, un sacerdote, el casarse después de su ordenación, y quien se atreva a hacer esto será privado de su orden, como se menciona en el Concilio de Trullo, Canon 6.